Buen día. Bueno, estamos empezando nuestro último encuentro de este ciclo de charlas. Hoy nos visita un compañero del Instituto de la Vivienda, Mauricio Azurabarrena, que es director de escrituraria, dependiente de la Gerencia Escrituraria y Social del Instituto de la Vivienda, dentro del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano. Mauricio nos va a contar cuáles son las operatorias que lleva adelante el instituto para escriturar las viviendas que ha construido. Y bueno, y cuáles son también los problemas, los desafíos, y todo esto, obviamente, en coordinación con nosotros, que somos los que después hacemos las escrituras. Así que bueno, gracias por venir, por estar, y te escuchamos. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por el recibimiento. La verdad que es grato compartir todas las herramientas que tenemos desde el Estado. Y en mi lugar vamos a desarrollar un poco el plan de escrituración que lleva adelante el Instituto, ¿sí? Antes de meternos de lleno en el plan, es importante hablar un hito que fue en los procesos de escrituración, que fue la sanción de la Ley 13342. Esta ley vino a determinar un antes y un después en lo que es materia de regularización. Les cuento un poquito lo que era antes. Antes de la sanción de esta ley, que fue en el año 2005, el proceso de escrituración era un proceso tedioso. ¿Por qué? Porque sabemos que las viviendas sociales, como todo fenómeno, valga la redundancia, social, tiene una movilidad importante. Esa movilidad hace que los grupos familiares que se adjudican en su origen vayan cambiando, ya sean por fallecimientos, divorcios, problemas familiares y de toda índole, que lo que nos encontramos es con un nuevo grupo familiar que está ocupando. Anteriormente a la sanción de esta ley, el proceso era las bajas de desadjudicación, una por una. Lo que establece la ley de procedimiento, que había que notificar la baja de la desadjudicación una a una de las viviendas, lo que hacía una tarea extremadamente engorrosa. Bueno, esto fue uno de los fundamentos de la sanción de la ley 13342. Contar con una herramienta sumamente ágil, versátil, que permita impulsar los procesos de escrituración en forma masiva. Otros de los fundamentos de la sanción de la ley fue la gran cantidad de tiempo que existió entre la construcción de la vivienda y la escrituración, que pasaban muchísimos años. Y además, eso traía, obviamente, que trae una inseguridad jurídica, que a las familias, obviamente, no estamos cumpliendo el rol del Estado, que el punto principal de esta ley fue declarar de interés social la escrituración de los bienes que hayan sido financiados por el Instituto, y crea el plan de escrituración. En primer término, allá por los años 2007, la autoría de aplicación de la ley fue con el decreto 480, que era la Subsecretaría Social de Tierras, que hoy cambia de nombre, que es Ministerio de Acceso a la Comunidad, de Hábitat, perdón. Posteriormente, este decreto fue derogado y fue reemplazado por el decreto 699 en el año 2010. Ese decreto lo que viene a hacer es convierte en autoridad de aplicación de la ley 13342 al instituto. Y ahora sí entramos de lleno a la tarea que hace propiamente el organismo. Esa tarea principalmente tenía como fin, era, como dijimos, convertir en titulares de dominio a todas las familias que hayan sido beneficiarias de una vivienda social que fue construida con fondos del Estado. Esta herramienta, como decimos, es sumamente importante porque no solamente que lo convierta en instituto como autoridad de aplicación, que lo faculta para dictar normas complementarias a efectos de implementar el plan de escrituración, sino que permite una actividad totalmente relacionada y articulada, en primer lugar, con Escribanía General de Gobierno y después con los distintos municipios que componen la provincia de Buenos Aires. Y ahí viene el punto. Sabemos que el plan de escrituración tiene un componente territorial amplísimo. De hecho, la provincia de Buenos Aires, entre la ciudad de La Plata y la localidad más distante, es Patagones. Tenemos 1000 kilómetros. Y es imposible concebir un plan de escrituración si no tenemos la articulación, principalmente con Escribanía y los distintos municipios. De ahí deviene sumamente importante la necesidad de compartir estas herramientas de capacitación con todos los actores que participamos en los procesos de escrituración. Ahora bien, para meternos de lleno en lo que es estrictamente el plan de escrituración, nosotros sabemos que las bondades de este plan. Las bondades, sabemos que las viviendas siempre va a tener una movilidad. Ahora, si nosotros logramos, a través de la escritura de esa vivienda social, garantizar su derecho de la vivienda a través de ser titulares registrales del inmueble, sabemos que esa familia va a poder no solamente tener garantizada su seguridad jurídica, sino también
la posibilidad de tomar un crédito con su garantía como la vivienda, digamos, incorporarlo a su acervo hereditario para los titulares de la vivienda, y en un punto importante, digamos, que es la finalización de la intervención del Estado. El Estado determinó la demanda de la vivienda, la construyó, adjudicó, escrituró, y ese es el punto final, digamos, el último grado del círculo, el 360 grados de la intervención del Estado. Esa vivienda pasa al mercado inmobiliario formal, por lo tanto tiene un montón de ventajas. No solamente para las familias, sino también para los entes estatales. Digamos, la provincia puede gravar el impuesto inmobiliario, como así también las municipalidades, la tasa de alumbrado, barrio y limpieza. Además, una cosita, también el tema de desprenderse de la responsabilidad, porque mientras es titular de dominio del Estado provincial, pueden generarse distintas situaciones que son gravosas para el Estado, ¿no? Totalmente. Como bien dice Paula, nosotros en la historia del instituto hemos estado soportando pago de expensas porque los titulares del dominio somos nosotros, como así también cualquier daño y perjuicio que suceda en un complejo que no haya sido escriturado, y obviamente que trae un perjuicio, como bien dice Paula, al Estado. Y no cumplimos nuestro meta, que es escriturar esa vivienda a favor del grupo familiar que ha sido designado. Por otro lado, nosotros decíamos que el 699 nos permite la articulación con todos los municipios, con todos los organismos del Estado, ya sea Escribanía principalmente, que es nuestro socio inmediato, con ARBA, con Geodesia, digamos, con el registro de la propiedad. Principalmente no es más que la articulación perfecta de un plan de escrituración. Sabemos que son procesos largos, que no interviene un solo organismo, sino que somos varios, y no hay mejor medida que, obviamente, que articular en forma directa y conocer la misma herramienta que compartimos todos. Por otro lado, nosotros cuando hacemos la primera intervención con las municipalidades, principalmente, para definir el universo de viviendas que tenemos construidas, hacemos una acción básica. De esa acción básica, que es determinar, que parece simple, pero muchas veces es tediosa, porque arrastramos viviendas que hayan sido construidas desde el 1956, desde la creación del instituto, y todavía más viejas, como por ejemplo los programas Nación y Provincia y Municipio, los famosos PIM, arquitectura, digamos, el decreto nos convierte en autoridad de aplicación para regularizar toda vivienda que haya sido financiada por fondos del Estado, municipal, provincial y nacional. Ahora bien, en esa simple tarea que nosotros decíamos que era determinar el universo de viviendas que tenemos, bueno, de ese universo de viviendas nosotros vamos a clasificar esos conjuntos habitacionales en distintas categorías. Primero vamos a determinar las viviendas que tienen condición técnica, que decimos los que tienen plano de subdivisión, que simplemente después abordamos un poco más la tarea, que es impulsar con los procesos de censos y demás, una bajada territorial importante. Posteriormente tenemos el segundo grupo de viviendas, que son las que no tienen condición técnica, es decir, que no tienen planos de subdivisión, y dentro de esta tenemos una clasificación más importante aún, que son las que tienen dominio imperfecto, es decir, que el dominio todavía sigue en cabeza de un privado. Ese esquema, ese último punto, es el más lejano de la escritura. ¿Por qué? Y empezamos con el más complejo. Porque necesitamos que ese dominio sea pasado al Estado. Principalmente nosotros articulamos con los municipios con dos herramientas principales y básicas, que son la Ley 24320 y la 11622. Sabemos que todos los barrios son distintos, las municipalidades tienen distinta articulación y demás, pero básicamente el objetivo principal es que ese inmueble donde se encuentran viviendas sociales financiadas por el Estado, que está en cabeza de un privado, ingrese al patrimonio de la municipalidad principalmente. Recién ahí, una vez que ingresa, nosotros podemos hacer desde el instituto los trabajos de agrimensura. Tenemos agrimensores, obviamente que es una tarea, los recursos, como siempre digo yo, son bastante escasos, pero independientemente de eso, la tarea se lleva adelante. Los agrimensores son escasos. Sí, la verdad es una profesión que escasea bastante hoy por hoy, por lo menos en el ámbito público. Y esa tarea, que es sumamente técnica, ¿sí? La abordamos desde el instituto, desde el principio al fin. Es decir, cuando los chicos van a campo a mensurar hasta el anoticiamiento del plano en el registro. Digamos, desde
la toma de datos hasta que el registro le da nacimiento, por llamarlo de alguna forma, a ese inmueble. Una vez que tenemos la condición técnica definida, es decir, que tenemos el barrio con dominio del Estado y que tiene la subdivisión ya realizada y aprobada y registrada y noticiado el plano, hacemos una bajada territorial que son los censos ocupacionales. Como esos censos, obviamente que, como dije al principio, tienen un desarrollo territorial importante y siempre lo articulamos con las municipalidades porque desde el instituto no tenemos la capacidad operativa tan vasta para hacer una bajada simultánea que nos permite abordar los 135 municipios. Es lógico, obviamente, que articulemos, y aparte lo que nos interesa es que también la capacitación quede en las municipalidades, porque como siempre se dice, y bien está hecho, que es el primer mostrador. Nada mejor que la persona que esté o encargada del área de vivienda de los municipios maneje la misma información, los mismos plazos, los mismos procedimientos y conozca al detalle el proceso que nosotros impulsamos, porque de hecho es un actor inmediato que también participa, como lo hacemos nosotros, como lo hace Escribanía en el proceso. Esto es una acción concatenada en cada uno de los actores. Bueno, quedamos en los censos. Una vez que hacemos los censos, esos censos se confeccionan bajo una declaración jurada, ¿sí? Esa declaración jurada nos va a aportar una serie de datos del grupo familiar ocupante. Ese grupo familiar ocupante, a través de la declaración jurada que nos da datos específicos, nos permite hacer una calificación patrimonial, lo que nosotros llamamos. Es decir, que para que una persona sea beneficiaria de esa vivienda social, necesitamos que todas las personas que forman el grupo familiar mayores de edad, que sean calificadas, que no hayan sido beneficiarios de otra vivienda social, que pasamos por un registro de adjudicatarios nuestros, que no tenga bienes inmuebles que permitan satisfacer la necesidad de vivienda, ¿sí? Esa es una información que articulamos con el registro de la propiedad, que generalmente es como que se pide como índice de titulares, y posteriormente esa calificación se va a materializar en el dictado de una resolución de adjudicación. Esa resolución de adjudicación es en base al artículo 13 del decreto 699. El decreto es literal, dice, deja sin efecto todas las adjudicaciones que pudieran existir en relación al inmueble y se adjudica al grupo familiar ocupante que haya sido calificado. Bueno, esa resolución que nosotros decimos que en principio no está firme, bueno, comenzamos el proceso en la segunda etapa del proceso de escrituración, que es digamos, damos publicidad a todo el proceso, que es la publicación de dictos. Esa resolución o esa nómina se publican en boletín oficial, radio provincia y un diario donde esté situado el inmueble. ¿Sí? Generalmente si es en las municipalidades que tienen un semanario, diario, lo que fuere, bueno, se publica por 3 días. Desde el último día en que se publica, se abre un plazo de 30 días corridos. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces recibimos de las municipalidades algunos reclamos que lo toman las municipalidades, las mesas de entradas o las áreas de vivienda de la municipalidad, y después de un tiempo la presentan acá. Y en esto le hago especial énfasis. El edicto que dice, cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva a ponerse en el término de 30 días corridos contados a partir de la presente publicación, lo cita el lugar. Es la mesa de entrada del Instituto de la Vivienda. Cita en Avenida 7, número 1267. ¿Por qué es esto? Porque esto es determinante al modo de contar un plazo y que lo que va a hacer que un reclamo fundado interrumpa el proceso de escrituración que lleva el instituto. Digamos, de nada nos sirve que sea tomado ese reclamo, o como comúnmente lo llamamos como una oposición, que lo presenten en la mesa de entradas y después de 2 o 3 meses vengan y lo presenten al instituto, porque nos genera un trastorno en frenar el proceso de escrituración, y más si ese expediente tiene varias situaciones, digamos, y es todo un entorpecer que nos hace ser menos eficientes. Digamos, un poco la idea, esto es un paréntesis, un poco la idea de estas jornadas es, tenemos que ser un poco más eficientes en los procesos que impulsamos. Sabemos que la escrituración son procesos bastante largos, ¿sí? Naturalmente, no solamente por la gestión en sí misma, sino también por la particularidad. Hay que ir a terreno, hay que medir hay que hacer la mensura de planos, hay que publicar edictos, hay que dictar resoluciones, hay que calificar, digamos, son todos procesos que tienen plazo y si los juntamos todos hacen por lo menos en el instituto es un proceso que nos lleva bastante tiempo.
digamos, tratamos de que sea lo más acotado posible, tratamos de que sean entre 6 y 9 meses los procesos de que el expediente se nace desde el operativo hasta que llega a escribanía. Escribanía después también tiene su parte, Los tiempos. claro, tiene que pedir certificados, digamos. Entonces, todo hace que el proceso no es que se dilate, es que se cumplen. No nos olvidemos que yo siempre le digo a nuestros compañeros que el principio es un censo y el fin es una escritura, digamos. No es una cuestión netamente simple, digamos. Estamos atrás de un proceso sumamente importante que materializamos o, digamos, lo cerramos con una escritura. Y eso es, digamos, tenemos que tener un proceso bastante bien claro, eficiente, donde demos oportunidad de reclamos. No nos olvidemos que nosotros, y en esto vuelvo al instituto, por el artículo 13 dejamos sin efecto todas las resoluciones, por lo tanto el proceso de oposición y publicación de dictos es sumamente importante, porque ahí vamos a hacer que una vez que se dictó la resolución, hayamos publicado edictos y haya quedado firme la resolución empieza a surtir todos sus efectos. Van a ver que cambia el titular de la boleta, cuando la boleta la emitimos nosotros, y si no la emitimos nosotros, que son los códigos 1101 o los convenios de cogestión con las municipalidades, esa resolución les va a llegar a cada uno de los municipios para que tomen los nuevos adjudicatarios y a su vez emiten la minuta contable, que es el siguiente paso. Encontramos dificultades con algunos municipios que no saben cómo calcular la minuta contable porque son viviendas viejas, porque tienen un déficit de información y demás. Bueno, nuestra área de financiero, el departamento financiero, también los está asesorando respecto a cómo construir el precio. Digamos, si bien es un componente municipal, porque el instituto ha cobrado por medio de coparticipación y el que repite con la gente es el municipio, independientemente de esa tarea que es netamente municipal, sepan que desde el instituto, del área de financiero, también tenemos el acompañamiento para que puedan construir el precio, que muchas veces quedan nada, porque pasamos todo el proceso, queda minuta contable y una resolución que autoriza a escriturar, y el expediente llega acá a escribanía. Entonces, si uno de los puntos de inconveniente que tenemos, que son las minutas contables, lo vuelvo a repetir porque en cada uno de los municipios que estamos nos dicen, che, tenemos un problema con el precio, tenemos un problema, no sabemos cómo agregar la minuta. Bueno, sepan que desde el instituto está el acompañamiento siempre y todavía no encontré ningún ejemplo donde no podemos definir el precio. Bueno, una vez justo definida la minuta contable, ya sea del instituto o de las municipalidades, dictamos la resolución desde el instituto que autoriza a extender la escritura translativa de dominio. Esa escritura pueden ser de dos características. Una es que tenga una hipoteca en primer grado, ya sea a favor de la municipalidad, si el ente que cobra es la municipalidad, o sea a favor del instituto para el caso de que el que cobremos somos nosotros. Y ahí sí, el expediente, una vez que tiene todo eso, lo describimos en forma bastante lineal, llega a Paula, llega a Escribanía General de Gobierno, y la finalidad que tiene, bueno, es obviamente emitir la escritura. Ahora bien, nosotros también en este último momento, que también es una articulación que gracias a Dios contamos con la colaboración de Escribanía, que si no, no lo podemos implementar, que son las liberaciones de hipoteca. Nosotros sabemos que, como recién dijimos, cuando dictamos la resolución que autoriza escriturar, para aquella vivienda que tenga un saldo impago vencido o a vencer, se constituye una hipoteca en primer grado, o a favor de la municipalidad o a favor del instituto. Bueno, para que todas aquellas situaciones donde el instituto es acreedor hipotecario y los saldos hayan sido cancelados, falta el último punto, aunque parezca mentira, pero es dictar la escritura que sea la liberación de la hipoteca. Entonces, en esos puntos nosotros, los requisitos son básicos, son el certificado de cancelación de la vivienda y la escritura. Bueno, mediante la articulación con escribanía, como lo dije, nosotros tenemos dos datos, que la vivienda está escriturada y que la vivienda está cancelada. Entonces, de oficio, estamos impulsando un plan para que todas esas hipotecas que hayan sido canceladas, ¿sí? Podemos, sin que la parte lo requiera, es decir, sin que el beneficiario lo solicite, como viene siendo hasta ahora, podemos acercarle la escritura de cancelación. En ese proceso vamos a encontrar tres situaciones. Un grupo de familias que
que los va a sorprender porque pensaban que ya el trámite ya está hecho. Otro grupo que quizá vamos a hacer liberaciones de hipoteca de gente que ya ha fallecido, pero obviamente que hay que hacerlo. Y por el otro, gente que por ahí no se va a dar por enterada porque la vivienda ya se transfirió, digamos, ya se vendió informalmente, pero el punto importante de la liberación de hipoteca de oficio es que generalmente cuando vienen los pedidos al instituto, vienen cuando la vivienda ya fue vendida. Entonces, cuando el escribano pide los certificados, ¿qué pasa? Sale en el dominio que tiene una hipoteca en primer grado a favor del instituto. Entonces viene corriendo al instituto solicitando que nos liberen la hipoteca, que le liberemos la hipoteca. Obviamente que tiene un trámite interno en el instituto que demora no más de una semana, pero después llega a escribanía. Escribanía también tiene sus tiempos. Entonces, para adelantarnos a ese pedido totalmente fundamentado de la persona o de las familias que son titulares de dominio, implementamos este proceso de liberación de oficio. La idea es que esto no se hizo nunca hasta ahora. De hecho, hoy por hoy el Instituto de la Vivienda es el mayor acreedor hipotecario, el mayor acreedor de hipotecas canceladas, que es lo que falta es gestión, no hay mucho más detalle en eso. Y como consecuencia de ese diagnóstico que tenemos, obviamente nos permite articular con Paula y todo su equipo. Y bueno, y en los próximo mes, calculo, ya estaremos impulsando esta nueva herramienta que nos va a permitir saldar la deuda con un montón de beneficiarios que ya hayan cancelado su deuda con el instituto y la vivienda está escriturada. Por otro lado, naturalmente, en el instituto nosotros abordamos un montón de consultas de las municipalidades a diario. Sepan que las consultas nunca están de más, al contrario, es como el médico, digo yo siempre, prefiero una de más y no una de menos. ¿Por qué? Porque siempre nos tienen alerta, siempre la que conocen, la diaria son cada uno de los actores que son los municipios que están permanentemente tomando la demanda de la gente que no podemos cumplir con su escritura. Pero independientemente de eso, sepan que, por más que para algunos estamos un poquito más lejos, los medios de comunicación siempre están abiertos, siempre están, nosotros tenemos un número de atención a la ciudadanía que nos permite también estar en contacto no solamente con las municipalidades, sino también con los vecinos. Después tenemos una línea específica para las consultas municipales, que es un mail que es contacto@vivienda.mos.gba.gov.ar, siempre todo con B larga. Que ahí sí tomamos la demanda de los municipios para clasificar de la demanda del público en general con la de las municipalidades. Las municipalidades son a diario que nos impulsan procesos de todo tipo, cambios, fallecimientos, oposiciones o lo que fuere, pero es importante que sepan que siempre está la recepción del instituto. Por ahí no se va a contestar en el momento o en el día, pero al día siguiente o al otro, a lo sumo, si es más complejo la consulta, siempre los va a tener. Pero bueno, independientemente de, como yo siempre digo, que el proceso de escrituración es un proceso virtuoso, no le encuentro un punto negativo, sino que son todas buenas noticias, digamos. Es sumamente grato estar en un acto de escritura donde la gente te agradece. Y siempre yo digo a los chicos que hacemos una tarea que es tangible. Nosotros la escritura la podemos medir, pesar, oler, la tenemos, digamos, no trabajamos sobre algo abstracto. Eh, Trabajamos sobre algo bien concreto y eso concreto es una buena noticia para la gente y obviamente que es un agrado trabajar con ese fin. Así que Quería agregar, porque bueno, en base a la experiencia, retomar cuando vos hablabas de la importancia de la resolución de adjudicación y que pasado el tiempo de publicación queda firme, y esas personas que han sido favorecidas en ese acto administrativo son las que van a tener su escritura. Y nosotros solo podemos hacer la escritura a esas personas, porque a veces sucede que hay algún conflicto entre las personas que están ocupando y que ocuparon, o algún conflicto familiar, y cuando vamos a tomar las firmas, digamos, tenemos que explicar que la escribanía no puede escriturar algo que el instituto no haya
pedido a través de esa resolución de adjudicación. Nosotros solo podemos escriturar a favor de las personas que han obtenido la adjudicación en esa resolución del instituto y no a otras personas. En caso de que haya algún problema o haya que hacer alguna modificación, nosotros tenemos que no tomar esa firma, traer el tema a La Plata y pasarla al instituto para que vuelva a iniciar el procedimiento que él contó y que vuelva a dictarse una nueva resolución con los ocupantes que, bueno, que correspondan. Pero bueno, eso nos pasa mucho, entonces está bueno que sepamos que lo que nos rige a nosotros es esa resolución de adjudicación. Sí, naturalmente que, como yo siempre les decía, que hay una dilación en el tiempo. Entonces tratamos que los procesos estén bastante acotados, que los actos donde citen a firmar las familias sean de la mayor eficiencia posible, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros, digamos, perfeccionar el trámite, es decir, que no tengamos que reciclar, por llamarlo de alguna forma, todo el procedimiento. Sabemos que en ese recorrido de esos meses pueden haber fallecimientos, divorcios, lo que sea, que naturalmente esa escritura no se va a perfeccionar, pero independientemente de eso, más allá que esas son imponderables, que no lo podemos obviamente omitir, pero la idea principalmente es que sea lo más eficiente y acotado posible para que en el acto donde se encuentren las firmas sean la mayor cantidad de escrituras que se perfeccionen. Acá llegan algunas preguntas. Bueno, primero piden tu mail, así que después lo pasamos. Sí, después lo pasamos, sí. Después preguntan, ¿el proceso de liberación de hipoteca es automático o hay algún paso a seguir? Bien. Sí, la idea es que no exista más, no desde la posibilidad o el derecho a solicitarlo, sino que el organismo implemente la liberación de hipoteca automática. Sabemos que esto lo estamos comenzando, es un plan nuevo que nunca se hizo en el instituto y la idea es hacerlo actual e ir para atrás cronológicamente. Naturalmente, nosotros tenemos las tiradas de cancelaciones mensuales. Por mes sabemos que cancelan determinada cantidad de viviendas, o adjudicatarios, perdón. Y en base a eso, depuramos con un filtro qué es lo que está escriturado, qué es lo que ya tiene una liberación de hipoteca ya iniciada, que obviamente no lo vamos a iniciar nuevamente, y con el resultante de eso, impulsamos la liberación de hipoteca de oficio, ¿sí? Igual entiendan lo siguiente, por ahí van a decir, le impulsan de oficio, pero la vivienda se canceló en el 2020 y la idea no es que ya rápidamente hacemos la cancelación, sino es un proceso que justamente va a ser un proceso. Es un proceso con lo actual, con lo que se canceló, supongamos, el mes anterior, y así yendo para atrás. Entonces, de esa forma, en algún momento vamos a llegar al 2020, pero el cúmulo es muy, muy grande. Entonces, la idea es que sea en un tiempo no muy lejano, que sea automática. Digamos, de las que se cancelan, supongamos, de agosto en adelante, esas sí van a ser automáticas porque vamos a hacer la del mes de cancelación. Pero asimismo, también todas las posteriores. Digamos, todas las posteriores van a ir siendo paulatinamente cubiertas, pero las actuales, digamos, las cancelaciones futuras en un próximo mes, sí esas sí van a ser automáticas y no van a tener la necesidad de impulsarlo, digamos, cada una de las partes. Bueno, acá dice un contacto con la gente de SODIC porque no están pasando. Es la cosa operativa. Y sí, los contactos no tienen. Bueno. Después el contacto por mail para municipios, que después sí, lo podemos pasar. Sí. Transferencia de hipoteca, trámite, por favor. No sé si es lo que estábamos hablando. No, liberación. La transferencia, que también es otro de los puntos que abordamos del instituto, ¿sí? Que muchas veces no es una herramienta que sea usada con masividad, pero sí en algunas oportunidades sí la utilizamos. Está reglamentado, es un proceso bastante de data tiempo, y en ese proceso nosotros lo que hacemos es, tenemos que definir quién es el acreedor hipotecario. Si es el acreedor hipotecario, ¿somos nosotros como instituto o son las municipalidades? Porque muchas veces nos piden las autorizaciones de transferencia de hipoteca, pero el acreedor hipotecario es la municipalidad. Y el acto administrativo no lo puede dictar el administrador del instituto, sino lo tiene que dictar la propia municipalidad. El proceso es bastante simple. Es
que el acreedor hipotecario sea el instituto, ¿sí? Que las cuotas estén al día y que quién es el propietario y a quién cede. Simplemente es la conformidad del acreedor hipotecario de transferir ese crédito de A a favor de B. Después, ese trámite, como bien dijo Paula, se tiene que hacer por un instrumento, por un escribano particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el organismo lo que hace es propicia la escritura, una escritura por vivienda. Distinto es un segundo testimonio, que seguramente en algún momento va a venir una consulta. No confundamos el segundo testimonio con una autorización de transferencia de hipoteca. El trámite de transferencia de hipoteca, digamos, va a finalizar con la resolución que autoriza el administrador general la transferencia de crédito de A favor de B. Y seguidamente, una vez que se dicta esa nueva resolución, para que cambie la boleta, ¿sí? Tienen que presentarlo al instituto para hacer el cambio del sujeto de ese crédito, digamos, del titular de la boleta. Bien. Cuando el expediente es electrónico, tenemos posibilidad de contactarnos con el área donde se encuentran mediante email o mensaje. En tal caso, ¿dónde puedo visualizar esos contactos? Gracias. Bien. En la página del instituto, que es www.vivienda.gba.gov.ar, o pongas más fácil, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, en el Google, ahí le llevan la página. En la página hay una serie de contactos, que sí, en el pie de la página tenemos una serie de contactos donde pueden ingresar, pueden hacerlo. También está la Dirección de Atención a la Ciudadanía, que después se los pasamos que queden bien, que queden escritos, porque si se los decimos así les digo el teléfono y no van a llegar a anotarlo, pero bueno. Podemos circular todo por Sí. email, todo lo que están preguntando, Exactamente. lo pasamos bien y todo funciona. Sí, pero como siempre digo, hoy por hoy no poder comunicarse no es la excusa, porque medios de comunicación hay por todos lados. Digamos, tenemos WhatsApp, tenemos mail, tenemos página institucional, tenemos los teléfonos que de muchas municipalidades o contactos o compañeros habitualmente nos hacemos, y naturalmente si no es el área los van a conducir al área que corresponda, pero siempre la información y el contacto está disponible. Otra. Sí. Cuando se adjudica una familia y esa familia alquila la vivienda, porque, por ejemplo, la pareja tiene vivienda, ¿hay manera que quien viene alquilando con 2 años de antigüedad pueda obtener la adjudicación? Los titulares pagaron el monto provisorio a los pocos meses de que comenzaron a alquilar. Bueno, está buena la pregunta. El caso. Sí, el caso del millón. Sí. Bueno, el punto es el siguiente. Naturalmente, el beneficiario de una vivienda social tiene la obligación, como goza del beneficio de una vivienda, tiene que soportar distintas obligaciones. Entre ellas una es la ocupar en forma continua y permanente, observar las normas de convivencia y vecindad, y están expresamente prohibidas los actos de disposición, préstamo, alquiler, comodato, cualquier figura que ustedes se puedan imaginar de disponibilidad de esa vivienda está expresamente prohibida. Esa como norma general. Ahora, la norma tiene una excepción, y esa excepción es cuando la vivienda haya sido cancelada. Pero a su vez hay que hacer una aclaración sumamente importante, que haya cancelado en tiempo y en forma. Supongamos un ejemplo bien práctico. Que la vivienda haya sido adjudicado, supongamos, un Fonavi en los 90, 89 por ahí, haya pasado todo el plan de pago, ¿sí? Supongamos de 250 a 260 cuotas, ¿sí? Y el grupo familiar pagó toda esa vivienda, ¿sí? Y lo único que resta es la obligación de escriturar. Para esos supuestos, solamente para esos supuestos, es que se los equipara a la condición de propietario, sin serlo. Es decir, se les autoriza los actos de disponibilidad, pero solamente para esos. No para aquellos que hay una cancelación intempestiva, digamos. Es simple, si a mí me adjudican una vivienda y a los 5 años la cancelo porque el precio de venta no son los precios de mercado y la saco al mercado inmobiliario para alquilar, eso es un acto totalmente prohibido. Y la prohibición o la sanción de ese acto es la desadjudicación. Y a la segunda parte de la pregunta es si pueden ser beneficiarios de esa vivienda, siempre y cuando reúnan los requisitos para hacerlo. Es decir, que no hayan sido beneficiarios de otra vivienda social en toda la provincia de Buenos Aires, porque nosotros tenemos el registro que nos absorbe todos los municipios, porque muchas veces te dicen, no, de las municipalidades los califican porque en ese municipio no tuvo vivienda, pero resulta que hace 10 años atrás, quizás, o menos, tuvo
fue beneficiario de una vivienda en otro partido, en otro distrito. Entonces, contestada la pregunta es, no se pueden disponer, con la excepción de la cancelación en tiempo y en forma, y podría ser adjudicatario siempre y cuando reúna los requisitos. Lo que nos llega a veces a nosotros es que hubo una adjudicación, a veces ha pasado, o se le otorgó esa casa a una persona cuando se entregaron las viviendas, y cuando pasan a censar hay otra persona que dice estar alquilando. Y muchas veces, Sí, como esta persona está viviendo ahí, sale la adjudicación a favor de esa persona que sí, está sí. viviendo, y después viene el otro y dice, no, pero yo se la estaba alquilando, digamos. Eh, sí, son situaciones que Eso las pasa un encontramos, montón. sí, a diario. Y de hecho, no solamente en los actos de firma de escritura, sino también cuando se toman los censos. Cuando se toman los censos, generalmente le tratamos de dar toda la publicidad porque necesitamos encontrar la mayor cantidad de grupos familiares que ocupan, pero estas situaciones se dan a diario. Una de las cuestiones puntuales son, yo les puedo dar los principios generales, pero después hay que ver caso por caso porque pues son todos distintos. Parece que sí, se repite, pero siempre hay un condimento más o algún dictamen que nos hace, no cambiar el criterio, pero sí nos hace abrir un poco más la decisión del instituto, pero principalmente no pueden disponer de una vivienda social. De hecho, está en el artículo tercero, en la cláusula tercera del acta de adjudicación, si pueden, cada uno de los beneficiarios que puedan revisarla, ahí están expresamente las prohibiciones que son los que tienen los beneficiarios de vivienda social. No hay excusa sobre eso. Independientemente de esto, también hay una realidad. Sabemos que las familias no pueden ser presas en sus viviendas, ¿sí? Tenemos una herramienta que data del año 1990, que es la resolución 359 de 1990, que es la resolución de designar cuidador. Para aquellos supuestos donde el grupo familiar no pueda ocupar la vivienda, ¿sí? El organismo tiene contemplado esa situación en la cual determina, yo siempre digo son tres determinados, es causa determinada, persona determinada y plazo determinado. El ejemplo más práctico de esto es cuando supongamos que un gendarme que es beneficiario de una vivienda social lo mandan al cumplimiento del deber a Salta. Obviamente que no va a poder ir y venir todos los días a Salta, entonces para ese supuesto, con la orden de servicio en Salta, determinando una persona que va a estar en calidad de cuidador, ¿sí? Y el plazo que son 18 meses como máximo, la norma dice que no se puede renovar, entonces entendemos que sí se puede renovar, se dicta una resolución que lo que va a exceptuar a esa persona o a ese grupo familiar es la obligación de ocupar en forma continua permanente. Y también tiene una alerta de que cualquier proceso de escrituración que se impulse a través de los censos, esa persona que está designado como cuidador no lo convirtamos en adjudicatario, porque tenemos una situación totalmente atendible desde el instituto que dicte una resolución, se notifican a las partes y digamos, y esa es la herramienta que el organismo les brinda para poder, digamos, desobligarse, si permite el término, de no ocupar la vivienda. Importante. Sí, ¿Cuál es el decreto? la resolución La es resolución. 359 de 1990. Es una resolución que desde aquella época, hoy por hoy, sigue vigente y son casos totalmente atendibles. Son casos de salud, laboral. Obviamente todos tienen que estar fehacientemente acreditados. Y hay, independientemente alguna situación que no está contemplada en la norma, pero sí es atendible desde el plano, obviamente, lógico, también se puede dictar la resolución, previo dictamen y demás, y que esté yo siempre les digo, una de las cuestiones, que esté debidamente acreditada, digamos, la necesidad. Como les dije recién el ejemplo del gendarme, o un tratamiento médico, o un estudio, o lo que fuere, pero tiene que estar debidamente acreditado. Tengo una oposición tramitando con el instituto y por otro lado, sobre el mismo inmueble, en escribanía, tramitando la escrituración. Ya lo noticé, pero sigue su curso la escrituración en escribanía. Nosotros, habría que ver este caso particular y estaría bueno que después se comunicaran con nosotros. A nosotros cuando nos llega una oposición, inmediatamente suspendemos el trámite de escrituración. Tiene que llegar a la escribanía y es nuestra obligación suspenderlo. Ahora, bueno, estaría bueno que se comunique esta persona con nosotros para chequear bien de qué caso estamos hablando. Bien, una aclaración con respecto a las oposiciones. Yo hoy
en el proceso de publicación de edictos le dije una cosa fundamental, que es que la oposición tiene que presentarse ante el instituto. ¿Por qué? Porque es determinante. Una oposición fuera de término, digamos, no suspende el proceso de escrituración. Y muchas veces entendemos que es por una pérdida de tiempo, por un mal proceder. Entonces, lo que le damos la garantía es que del instituto es que toda oposición que haya sido presentado en términos, es decir, desde el último medio que se publica, que es boletín, radio y diario, se abren 30 días corridos, es un mes entero que haya sido presentada en el instituto, le damos la garantía de que sí interrumpe el proceso de escrituración. Eso sí, ahora, toda la que haya sido presentada posterior, ahí, digamos, no, es una oposición fuera de término. De hecho, no suspende el proceso. Primero es porque está fuera del plazo. Segundo es porque no está de acuerdo a la normativa, al edicto que se plantea. Y una de las cosas, no importa si haya sido presentada anticipada. Anticipada es como considerada en término. O sea que por eso les hice hincapié en los edictos. Los edictos que, las oposiciones que se presenten en el instituto. Digamos, no tenemos ningún inconveniente en tomarlas. Prefiero que sean antes y no después, porque después nos obligan a tramitarlo en paralelo. Salvo que sea una situación, por ejemplo, que denuncien un fallecimiento, naturalmente ahí sí los enviamos a escribanía para que suspenda el proceso, nos remita el expediente o esa situación, si es que tiene varias ese expediente, para tramitarlo, digamos, para reciclar el trámite, si se quiere, e impulsar un nuevo proceso de regularización. Pero es importante que las oposiciones hayan sido presentadas en término, porque en principio, de hecho, nosotros esa nómina, esa resolución de adjudicación, también la remitimos a los municipios para que la publiquen en los transparentes de las municipalidades, en las áreas de vivienda o en cualquier lugar que tenga difusión. Bueno, acá en Junín hay varios barrios para escriturar, ya solicitamos por nota al instituto. Trabajo. Sí, sí, cada uno que tenemos, digamos, un diagnóstico más o menos de cada una de las municipalidades. Bueno, Junín es uno de los municipios que articula bastante seguido con nosotros. Estamos, creo, si mal no recuerdo, con Florencia, estamos en la 144, que había un problemita que se subsanó, que nada, que lo teníamos bastante limpio. Estamos trabajando, obviamente que nosotros no podemos hacer un trabajo simultáneo en los 135, es una cuestión de programación y demás, pero si quieren concertar una reunión de trabajo, una mesa de trabajo, como les dije al principio, donde determinamos la cantidad de viviendas que en todas hay algo para hacer. Si están escrituradas, trabajemos sobre la liberación de hipotecas. Si no están escrituradas, bueno, vemos por qué. Falta censo, falta mensura, falta subsanar dominio. Entonces, siempre hay algo para hacer. Después, obviamente que en la escala de importancia, digamos, algunas cuestiones que son un poco más atendibles de la urgencia, definimos prioridades. Pero sí, les pido a la gente de Junín que se contacten con nosotros, con el instituto, y concertamos una mesa de trabajo, no hay ningún inconveniente. De hecho, lo hacemos con todos los municipios que se acerquen, y obviamente gustosos de hacerlo. No sé si es lo mismo de Junín, y tengo otra consulta en un Fonavi, tengo 2 casos que tienen hipoteca, pero nunca se les hizo escritura. Se pidieron informes de dominio para corroborar y es así. Los titulares pagaron ya la deuda. ¿Cómo se hacen estos casos? Algo raro, Sí, porque si tiene hipoteca y no tiene escritura es como medio difícil de entenderlo, pero si es de Junín o de quien fuere, que amplíe un poquito más la información y le damos respuesta. Si hace alusión a la escritura de cancelación de hipoteca, porque por ahí, porque si tiene hipoteca es porque tiene escritura Sí. de venta con hipoteca. Si hace alusión a la escritura de cancelación, entraría quizás en lo que dice Mauricio, este trabajo que vamos a hacer de las cancelaciones de oficio, o si no, pueden pedirlo, pueden presentar, sí, igual. presentar un expediente diciendo que han cancelado con el certificado de cancelación, los datos de la persona y el título antecedente, y se inicia el trámite. Otra consulta es un Fonavi, en un Fonavi está escriturado las unidades funcionales cruzadas. En muchos casos no podemos conseguir el título al titular o escritura. ¿Cómo hacemos para rectificar? Eso, si está cruzado, fue un error, puede haber sido un error nuestro O también nuestro. o del instituto. Corrimos que se cargó la nomenclatura, la nomenclatura, la unidad funcional cambiada cuando se hacen los trabajos de correlación. Puede ser que no es lo más habitual que pasa, pero sí detectamos que sucede, donde encontramos que por ahí los vecinos están,
están escriturados enfrente, o si son viviendas que están la 1 en la 2 y la 2 en la 1. Habría que ver el detalle y lo chequeamos, no hay ningún problema, porque después, de última, podemos hacer una retrocesión de dominio, si se corresponde, podemos hacer una permuta, digamos, hay herramientas para Sí. hacerlo, hay herramientas. Hay posibilidad de solucionarlo, deberíamos, pónganse en contacto Sí, con ellos o con nosotros y vemos cuál es el origen, o sea, cuál fue el error que hizo que esto se cruzara y en base a qué error sea y quién lo haya hecho, vemos cómo lo podemos resolver. sí. La autorización de transferencia de hipoteca es el caso que el adjudicatario cede o vende la vivienda ya regularizada con hipoteca. Claro. Claro. Sí, sí, ahí sí. Acá el caso de que el titular alquiló la vivienda, ¿en qué contacto puedo comentar el caso? Porque apelaron y le salió nuevamente la adjudicación a nombre de ellos. Bueno, si apelaron, entiendo que debe tener algún trámite ya en curso ante el instituto, y si no, los contactos que van a fijar en la página. Simple. Nosotros necesitamos mucho más datos que el nombre del adjudicatario, DNI del adjudicatario o una boleta que tengan respecto a la vivienda que emite el instituto o la municipalidad. A partir de ahí, con ese dato simple o la identificación de la vivienda, si lo tienen por nomenclatura, mucho mejor, le podemos dar respuesta inmediata, si se dictó una resolución, si ya se atendió, si ya fue notificado, demás. Lo único que le pedimos es que un poquito más de certeza en la consulta, ¿sí? Posteriormente, obviamente, lo vamos a atender y le daremos la respuesta que corresponda, no hay inconveniente. Y si tenemos que atenderlo porque no se atendió, le deberemos dar el debido curso. Si fue beneficiario en otra provincia, ¿puede solicitar vivienda? Sí, no tenemos cruzado el registro con otras viviendas, con otras provincias, pero el registro solamente, claro, habla solamente de provincia de Buenos Aires. Podría ser. No debería hacerse, pero podría pasar. Sí. ¿No? Necesitaría, bueno, tu mail, que ya Sí. dijimos que lo pasamos. En Guaminí dicen, hay un decreto para la figura del cuidador. Sí, ya lo hablamos del 359. Es una resolución del instituto, es resolución 359-1990. ¿Hay algún documento del instituto que certifique las municipalidades pueden tomar la resolución de adjudicación que trae en particular para poder hacer los cambios de responsable de pago en el departamento de catastro del municipio? En el caso de certificado de vivienda del RENAVAP, ¿tiene validez para ser presentado en los organismos municipales, provinciales? A ver, permíteme. ¿Van a hacer un cambio? No entiendo. No está muy claro. Dice, No. ¿hay algún documento del IVA que certifique que las municipalidades pueden tomar la resolución de adjudicación que trae un particular para poder hacer los cambios de responsables de pago en el departamento de catastro del municipio? Entiendo esto es que, si no es así, le pido que me lo digan, es que si hay un cambio de adjudicación para que la municipalidad cambie el titular de esa boleta. Bueno, al principio cuando nosotros desarrollamos el proceso en sí, cuando se dicta la resolución de adjudicación, independientemente que el que cobra sea la municipalidad, que son los famosos códigos 1101, que son algunas operatorias que ya son por defecto, los Procasa, los novios, los abuelos y demás, y algunos otros, la resolución que adjudica el instituto lo comunica al intendente para que pueda tomar conocimiento de esa resolución. Esa resolución lo que va a provocar es el cambio de la boleta, ya sea en la municipalidad o en el instituto, pero tiene la suficiente fuerza ese documento para determinar quién es el adjudicatario. Generalmente el que determina el adjudicatario es el Instituto de la Vivienda. Las municipalidades nos traen las nóminas para calificar o los postulantes y demás, pero el acto administrativo que define como adjudicatario una vivienda es el que emite el administrador general del instituto. Después, estos certificados de vivienda RENAVAP, en caso de certificado de vivienda del RENAVAP, ¿tiene validez para ser presentado los organismos municipales, provinciales? No sé, ¿validez para qué? Pero... Nosotros no emitimos certificado del RENAVAP, eso lo hace la Subsecretaría de Tierras. Digamos, nosotros solamente nuestro ámbito o la jurisdicción nuestra son aquellas viviendas que hayan sido financiadas por el Estado. Ese es un límite que no nos podemos extralimitar porque no tenemos marco normativo, tampoco nuestra competencia, y hay otro organismo del Estado que sí se encarga de eso.
¿No es posible ver los expedientes por sistema GEDEVA para los municipios? No, Ujú. es un problemón, Creo que porque, y en esto se los adelanto, muchas veces van a encontrar que ustedes, las municipalidades, caratulan los 40 y les devuelve al mes, ponele, les devuelven un expediente, el mismo expediente diciendo que tramita mediante expediente EX 2024 un número GDEVA DPT DIB. Esto tiene una explicación. Digamos, la provincia adhirió a un plan de despapelización. De hecho, en el organismo ya no circulan más los expedientes papel. Los pocos expedientes papel que quedan son los 2416, los que generamos nosotros, que quedaron todavía sin resolución. Pero los nuevos, digamos, no tenemos forma de tramitarlos mediante papel. De hecho, hay una normativa provincial. Creo que en algún momento, y esto es una opinión mía, yo creo que en algún momento las municipalidades van a poder adherir al GDEVA. Hoy algunos municipios están en el GDE, sí, que es el de Nación. sí. Esto vino de Nación, que es el GDE. Posteriormente vino GDEVA en Provincia de Buenos Aires y entiendo que en un tiempo más, no sé cuánto, pero la lógica indicaría que los municipios puedan tener un sistema similar. Hoy por hoy entendemos que podemos compartir documentos entre el GD y el GDEVA, pero no comunicar expedientes y demás. Claro. Claro, tenemos la posibilidad de ver documentos entre uno y otro, pero la interrelación no va a demorar demasiado para mí. Creo que repito, es una opinión, pero porque hoy por hoy es un factor que trae un problema. De hecho, mucho de la comunicación con los municipios lo ven que se hace mediante correo argentino. Imprimimos parte del expediente digital para materializarlo, para que pueda tomar intervención un actor que no tiene usuario GDEVA, para que después, posteriormente, ese papel vuelva al instituto, se digitalice y continúe el trámite. Digamos, no obedece a ninguna lógica. Entiendo que en algún momento esto va a suceder con la implementación de un sistema similar o parecido a GDEVA en cada uno de los municipios. Claro, porque no está prevista la intervención de actores por afuera de la administración Claro. provincial. Y en este caso, los municipios que no lo tienen están afuera, al igual que los particulares también. Sí, sí, sí. Y eso es un problema serio. Nosotros todavía recibimos expedientes papel, porque nuestro proceso interno por ahí es diferente y en un momento se hace papel. A diferencia de ellos, digamos, convivimos con los dos sistemas, con GDEVA y con expediente papel. En la página del instituto, al final, en el pie, hay una consulta de expediente. Ahí en esa consulta de expediente van a tener dos opciones, una que sea expediente papel o expediente electrónico. En el expediente electrónico no van a poder ver el documento, pero van a poder ver los mismos movimientos que veían en el papel. Van a ver por cada uno de los usuarios que va pasando, o cada una de las áreas donde va pasando el expediente electrónico. Esa es la mayor acceso a la información que tiene el ciudadano, y por consecuencia de no tener un usuario que deba, son también las municipalidades. Bueno, después hablan de acá el tema de Junín, que por ahí es para hablar Sí, en particular. y donde solicitamos mesa de trabajo. En el caso de ellos, comunicándose a donde les vamos a pasar. Ahora le ¿no? pasamos, sí. Y en el caso nuestro también, como les dije al principio, en todos los encuentros que tuvimos, estamos a disposición para juntarnos con ustedes y ver las cosas particulares que por ahí se plantean y que no sería este el marco para poder abordarlas, pero estamos a disposición. Bien. Les doy una vía que es la más simple, que es el teléfono, para los que estén atentos y puedan anotar. Le damos un cachito de tiempo, que es el 0221 429 4985. Esa es la gerencia. Y después el otro contacto es, si quieren me pueden escribir a mí, que es asurabarrena@vivienda.mosp, como era el viejo Ministerio de Obras y Servicios Públicos, .gba, siempre con B larga, .gov, con B larga, .ar. Ese es mi mail particular. Y si no, los otros también tienen en contacto @vivienda.mos, la misma extensión, .ar, .gba.gov.ar. Esas también son consultas que las pueden dirigir, y ahí lo vamos poniendo en la lista de mesa de trabajo para en un futuro acordar. Y obviamente siempre a disposición, digamos, como les dije anteriormente, hoy
Los medios de comunicación son sumamente variados y nos permiten estar, por más que las distancias son un poco más largas, pero permiten estar en contacto permanente. De hecho, con algunas municipalidades que no tenemos la posibilidad de comunicarnos, hacemos Zoom, digamos, tenemos toda la posibilidad que nos da la tecnología para estar cerca y en contacto. Bueno, muchas gracias Por por favor, venir. a ustedes por la invitación. Espero que haya sido provechoso para todos esta serie de encuentros. Y bueno, les agradecemos por participar y quedamos a disposición, tanto la gente del instituto como nosotros, para abordar todas las problemáticas que ustedes tienen. Bueno, muchas gracias.